Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí una vez más, listos para embarcarnos en otra aventura juntos. Como siempre, me siento profundamente agradecido por su apoyo constante y por ser parte de esta maravillosa comunidad que hemos construido. Gracias, de verdad. Hoy, como ya anticipé en la introducción, vamos a sumergirnos en un mundo que siempre me ha fascinado, las historias que juegan con el tiempo. Pero no cualquier historia, sino aquellas que provienen de un lugar con una rica tradición cultural y narrativa, Turquía. Prepárense para un viaje emocionante a través de series turcas épicas que, de una manera u otra, exploran la idea del viaje en el tiempo, la alteración del pasado y la reflexión sobre la naturaleza del destino. Antes de que nos adentremos en este universo de intrigas y giros inesperados, quiero reiterar la invitación para aquellos que son nuevos por aquí. Si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas al canal. Haz clic en ese botón rojo y activa la campanita para no perderte ni uno solo de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, análisis profundos y recomendaciones apasionadas sobre series, películas y todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento. Y para aquellos que ya forman parte de esta comunidad, mil gracias de nuevo por su lealtad y apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Sé que están ansiosos por descubrir esas joyas ocultas de la televisión turca que juegan con el tiempo y el destino. Es importante aclarar algo desde el principio, no vamos a encontrar una plétora de series turcas centradas exclusivamente en el viaje en el tiempo como tema principal, al estilo de Regreso al futuro, o Doctor Who. La televisión turca, si bien está incursionando cada vez más en la ciencia ficción, tiene una inclinación más fuerte hacia los dramas históricos, las sagas familiares épicas y las historias de amor complejas. Sin embargo, esto no significa que no haya series turcas que exploren la idea del viaje en el tiempo de manera creativa e interesante. Muchas producciones incorporan elementos de viaje en el tiempo de maneras sutiles, a través de flashbacks, visiones, sueños o incluso a través de la idea de la reencarnación o la influencia del pasado en el presente. Además, la televisión turca es experta en crear dramas históricos y fantásticos que, aunque no traten específicamente del viaje en el tiempo, sí exploran la idea de alterar el pasado y sus consecuencias, o presentan situaciones donde los personajes son transportados a otra época, aunque no de forma literal. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy, series que, de una forma u otra, juegan con el tiempo, con la historia y con la posibilidad de cambiar el destino. No esperen necesariamente series con una máquina del tiempo al estilo Volver al futuro. En cambio, prepárense para tramas complejas, giros inesperados y reflexiones profundas sobre la naturaleza del tiempo y sus implicaciones. Encontraremos dramas históricos donde las decisiones del pasado resuenan en el presente, series de fantasía donde los artefactos antiguos y las profecías tienen un papel crucial, y dramas psicológicos donde la memoria y el pasado se entrelazan para crear una realidad distorsionada. La primera serie que quiero mencionar, y que es un excelente ejemplo de cómo la televisión turca puede crear dramas históricos épicos con una narrativa envolvente, es Resurrection, Ertugrul. Esta serie no presenta viajes en el tiempo literales, pero sí explora un periodo crucial en la historia de Turquía, la fundación del Imperio Otomano. A través de la historia de Ertugrul, un guerrero valiente y visionario, la serie muestra cómo las decisiones tomadas en el pasado pueden moldear el futuro de una nación. Ambientada en el siglo XIII, Resurrection, Ertugrul nos sumerge en un mundo de conflictos tribales, intrigas palaciegas y la lucha por la supervivencia. Ertugrul, líder de la tribu Kayi, se enfrenta a desafíos constantes mientras busca un hogar seguro para su pueblo y lucha contra enemigos que amenazan su existencia. La serie destaca por su impresionante producción, con escenarios grandiosos, vestuario detallado y escenas de batalla épicas que te dejarán sin aliento. Aunque no hay un personaje que viaje en el tiempo, la serie te hace reflexionar sobre cómo pequeñas acciones pueden tener consecuencias enormes a largo plazo. Cada decisión que toma Ertugrul tiene un impacto en el futuro de su tribu y, eventualmente, en la formación del Imperio Otomano. La serie plantea preguntas sobre el liderazgo, la lealtad, el sacrificio y el precio del poder. La narrativa envolvente, las impresionantes escenas de batalla y las actuaciones convincentes la convierten en una experiencia televisiva cautivadora. Te sumergirás en el siglo XIII en medio de conflictos tribales, intrigas palaciegas y la lucha por la supervivencia. Si te gusta la historia y las series épicas, Resurrection, Ertugrul, es una opción que no te puedes perder.
Es una ventana a un periodo crucial de la historia turca y una muestra del talento de los productores y actores turcos para crear dramas históricos de alta calidad. Otra serie que, aunque no se centra en el viaje en el tiempo como tal, sí presenta elementos fantásticos que la hacen digna de mención, es The Protector. Esta serie de Netflix sigue la historia de Hakan, un joven que descubre que está destinado a proteger Estambul de fuerzas oscuras. Aunque la trama principal gira en torno a la lucha entre el bien y el mal, la serie también incorpora elementos de la mitología turca y la historia otomana. Hakan, un joven común y corriente que trabaja como vendedor en el Gran Bazar de Estambul, descubre de repente que es el último protector de la ciudad, un guerrero legendario destinado a luchar contra los inmortales, seres malignos que amenazan con destruir Estambul. Hakan recibe un amuleto mágico y una serie de habilidades sobrenaturales que lo convierten en un formidable guerrero. La serie presenta referencias a artefactos antiguos, profecías y secretos que se remontan siglos atrás. La conexión entre el pasado y el presente es un tema recurrente en la serie, y aunque Hakan no viaja físicamente en el tiempo, sí tiene visiones y sueños que le permiten vislumbrar eventos históricos y obtener información crucial para su misión. A través de estas visiones, Hakan descubre los orígenes de los inmortales y la historia de los protectores que lo precedieron. The Protector es una mezcla de acción, fantasía y drama que te mantendrá enganchado desde el principio. La serie explora temas como el destino, la responsabilidad y el poder de la conexión humana. Además, el hecho de que esté disponible en Netflix la hace muy accesible para el público internacional. Si te gustan las series de fantasía con un toque cultural único, The Protector es una excelente opción. Ahora, si lo que buscas es una serie con un toque más contemporáneo y una narrativa más introspectiva, te recomiendo que le eches un vistazo a Persona. Esta miniserie, protagonizada por el increíble Haluk Bilginer, cuenta la historia de Aga Beyoglu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. A medida que su memoria se desvanece, Aga decide aprovechar la situación para llevar a cabo una venganza largamente planeada. Aunque la serie no trata directamente del viaje en el tiempo, la enfermedad de Aga lo obliga a vivir en un estado de confusión temporal, donde el pasado y el presente se mezclan constantemente. Sus recuerdos se distorsionan, creando una realidad fragmentada que lo lleva a tomar decisiones extremas. Aga utiliza su enfermedad como una excusa para cometer una serie de asesinatos, justificando sus acciones como una forma de hacer justicia por los crímenes que quedaron impunes en el pasado. Persona es una serie oscura, intensa y profundamente conmovedora. Explora temas como la memoria, la identidad, la justicia y la moralidad de una manera muy original. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente magistral, y la trama te mantendrá en vilo hasta el último episodio. La serie plantea preguntas sobre la naturaleza de la justicia, la responsabilidad individual y los límites de la moralidad. Y hablando de series con un toque oscuro y misterioso, no puedo dejar de mencionar Ethos. Esta serie de Netflix explora las tensiones sociales y culturales en la Turquía contemporánea a través de la historia de un grupo de personas de diferentes orígenes y creencias. Aunque la serie no presenta viajes en el tiempo literales, sí juega con la idea de la memoria colectiva y cómo el pasado influye en el presente. Ethos sigue las vidas de un grupo diverso de personajes en Estambul, incluyendo una limpiadora religiosa, una psiquiatra secular, un hombre de negocios rico, una actriz aspirante y un maestro religioso. A través de sus interacciones y experiencias, la serie explora temas como la identidad, la religión, la política, la clase social y la salud mental. Los personajes de Ethos están marcados por traumas y experiencias del pasado que moldean sus personalidades y sus relaciones. A través de flashbacks y sueños, la serie revela las historias ocultas de estos personajes y cómo sus vidas están entrelazadas de maneras inesperadas. La serie muestra cómo el pasado puede influir en el presente y cómo las experiencias traumáticas pueden afectar la salud mental y las relaciones interpersonales. Ethos es una serie inteligente, provocadora y muy bien escrita que te hará reflexionar sobre la identidad, la religión, la política y la sociedad. Es una de esas series que te quedas pensando en ella mucho después de haberla terminado de ver. La serie destaca por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su dirección innovadora. Ahora, aunque estas series no sean ejemplos directos de viajes en el tiempo al estilo Doctor Who, sí demuestran que la televisión turca tiene la capacidad de crear historias complejas, emocionantes y con un toque cultural único que las hace destacar. La calidad de la producción, las actuaciones y la narrativa son elementos que suelen estar presentes en las series turcas, y eso las convierte en una opción muy atractiva para los amantes del buen entretenimiento.
Además, la popularidad de las series turcas ha crecido enormemente en los últimos años, gracias en parte a plataformas como Netflix y a la disponibilidad de subtítulos en varios idiomas. Esto ha permitido que un público más amplio pueda disfrutar de estas historias y descubrir la riqueza de la cultura turca. Las series turcas se han convertido en un fenómeno global, atrayendo a millones de espectadores en todo el mundo. Entonces, si estás buscando una serie que te transporte a otro mundo, que te haga reflexionar sobre el tiempo y la historia, o simplemente que te entretenga durante horas, te recomiendo que le des una oportunidad a alguna de estas producciones turcas. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Descubrirás un mundo de historias fascinantes, personajes memorables y emociones intensas. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo te haya resultado interesante y que te haya dado algunas ideas para tu próxima maratón de series. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y dejarme un comentario abajo diciéndome cuál de estas series te llama más la atención o si conoces alguna otra serie turca que juegue con el tiempo o la historia. Me encantaría saber tu opinión. En resumen, hoy exploramos algunas series turcas épicas que, aunque no se centran exclusivamente en el viaje en el tiempo como tal, sí incorporan elementos de historia, fantasía y reflexión sobre el pasado que las hacen dignas de mención. Vimos Resurrection, Ertugrul, una serie histórica épica que explora la fundación del Imperio Otomano, The Protector, una serie de fantasía que conecta el pasado y el presente, Persona, una miniserie oscura y conmovedora sobre la memoria y la venganza, y Ethos, una serie inteligente que explora las tensiones sociales y culturales en la Turquía contemporánea. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya dado ganas de descubrir estas joyas de la televisión turca. Ahora, quiero pedirte un favor. Si te gustó el vídeo, por favor, dale like. Un simple like me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. También te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares que creas que podrían disfrutarlo. Y por supuesto, déjame un comentario abajo. Me encanta leer tus opiniones, responder a tus preguntas y saber qué tipo de contenido te gustaría ver en el futuro. Y para no perderte ninguno de mis próximos vídeos, suscríbete al canal. Haz clic en el botón rojo y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Subo contenido regularmente sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, así que seguro que encuentras algo que te guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día.